Buenos días, jóvenes. Espero que estén bien. Continuamos con un nuevo proceso. Esta semana toca tecnología. Saben que ahí dice en el taller que para entregarla hoy 15, pero no, muchachos, es para entregarla, o sea, tienen plazo para entregarla para el 23 de mayo, o sea, el próximo sábado, esta actividad. Quisiera darle una breve explicación de qué se trata el taller. El taller se trata de inventos tecnológicos. La primera actividad, que es esta, dice claramente, aquí está, ten en cuenta este breve párrafo, o sea, este párrafo que está aquí, y relaciona su posible material. Varios inventos pueden tener un mismo material o recurso. Entonces, si observamos, por ejemplo, aquí, voy a mostrarles. En la primera, aquí está, habla algo sobre el papel y otros inventos. Es un breve texto que es para que ustedes tengan en cuenta de qué está hablando. Entonces, aquí observamos, por ejemplo, observamos en la pregunta A que estos son unos inventos. Estos son unos inventos, voy a subirlo. Qué pena con ustedes. Lo voy a subir. Lo voy a subir. Estos que están aquí, vuelvo y repito, estos que están aquí son unos inventos. Perdón, es que aquí me está fallando el lápiz. Entonces viene acá. Estos son los inventos. Y estos son los recursos o materiales. Entonces ustedes tienen que relacionar aquí dice muy claramente, que relacionen, dice aquí, une, va lo que dice aquí, dice, une con una flecha cada tipo de información con uno o más recursos o material que utiliza. Entonces, aquí hay un invento y cada invento tiene un recurso acá. Entonces, un mismo invento puede, o sea, un invento puede tener varios recursos, o perdón, un recurso puede tener varios inventos, porque se utiliza casi el mismo material. Por ejemplo, dice una película. Entonces, una película que utiliza por ejemplo, una película utiliza cassette por ejemplo, disco de vinilo, por ejemplo, yo puedo relacionar aquí, por ejemplo, aquí una película utiliza, eh, qué pena, hombre, me está moviendo mucho. Qué pena, ahí estoy, aquí está. Una película, por ejemplo, dice cuál de esto es el material que utiliza una película. Entonces yo relaciono que una película, su material es un disco de vinilo. Un disco de vinilo. Utiliza, ese es el material de la película. Por ejemplo, un retrato dibujado. ¿Qué utiliza el retrato un retrato dibujado? ¿Qué utiliza? Papel, ¿sí o no? Por ejemplo, una carta, ¿qué utiliza? Miren que un invento puede tener el mismo recurso. Una carta utiliza ¿qué? Papel. Una fotografía. ¿Qué utiliza una fotografía? Por ejemplo, una fotografía que utiliza papel. ¿Sí vieron? Entonces, cada elemento está relacionado con un elemento específico. Un recital musical, por ejemplo, audio. Eso es lo que tienen que hacer, relacionar este invento que está acá, los inventos, con su material o recurso que utiliza. Eso es lo que tienen que hacer. Listo, en esa punto A. En el punto B también es la misma situación. Une con una fecha cada soporte con el tipo de información que puede comunicar. O sea, hay unos inventos aquí. Esto dice casete video, papel casete, audio disco, vinilo. Entonces, ¿qué recurso o qué soporte de acá utiliza cada material? Entonces lo que hacen es lo mismo, relacionar. Relacionar ustedes. eh, entonces ustedes lo que van a hacer es relacionar. Van a relacionar, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a cancelar. Dice, por ejemplo,
audiodisco. ¿Qué utiliza el audiodisco? Entonces, por ejemplo, el audiodisco es, por ejemplo, Sonora. El, por ejemplo, el vinilo. ¿Qué, ¿Qué utiliza el vinilo? Puede ser escrita, puede ser visual como evento, no. Relacionamos, entonces yo para mí, el vinilo utiliza ¿qué? Escrita, porque con el vinilo vamos a ¿qué? A escribir. El papel casete. Entonces así mismo ustedes relacionan cada elemento con su recurso. Eso es lo que tienen que hacer, por favor. En los que tengan forma, en internet hay muchas cosas sobre esto y ustedes pueden tranquilamente darle el nombre del invento y les dice qué recurso utiliza para que tengan en cuenta. Listo. Ahora, hay una en el punto 2 actividad 2 dice, lee el siguiente texto, lee el siguiente texto y responde las siguientes preguntas y habla sobre el invento del telégrafo óptico. Entonces aquí hay una lectura sobre esto, sobre el telégrafo óptico. Esta es la lectura. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a leer el texto y resulta que ese texto tiene unas preguntas relacionadas. Ese texto tiene unas preguntas acá que ustedes deben hacer comprensión lectora y relacionarlo. Entonces, por ejemplo, aquí están las preguntas. Estas preguntas están dentro de este texto. O sea, las respuestas de estas preguntas están dentro del texto, muchachos. Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué países exigían formas de comunicación más veloces y seguras que el correo? Entonces ustedes van a leer, por ejemplo, a finales del siglo XVIII en Estados Unidos y en algunos países de Europa, tanto, tanto el comercio como el Estado exigían formas de comunicación. Viene la respuesta ahí donde está. ¿Exigían qué? ¿Qué exigían? ¿Qué países? Ahí pregunta que qué países. Entonces usted tiene que decir Estados Unidos y algunos países de qué? De Europa. Y luego hay otra pregunta que dice, eh, entonces, ¿qué países exigían formas de comunicación más veloces y seguras que el correo? Entonces ahí está, ahí está. ¿Quiénes países eran? Eran Estados Unidos y algunos países de Europa. Esto era la respuesta. Ahí está. La pregunta, que no lo voy a resolver en el taller, muchachos, solamente estoy dando una orientación. ¿Cuáles eran los limitantes del correo? ¿Cuáles eran los limitantes del correo? Miren que la pregunta está relacionada con una palabra de la lectura. Si usted, si usted utiliza bien su proceso lector, va a entender la respuesta a la pregunta. Dice, el correo limitaba, dice, ¿cuáles eran los limitantes del correo? Pero aquí dice muy claramente, miren, observen bien, dice muy claramente que el correo, por acá perdón, el correo limitaba la velocidad de la información a la velocidad de quien la llevara. ¿Sí vieron? Entonces ahí explica muy claramente cada respuesta a cada pregunta. Entonces espero que este video breve les haya servido. Esa es la explicación del taller. Así es como tienen que resolver ese taller. Les agradezco que sean muy puntuales con el taller. Y muchachos, hay que tener paciencia, tolerancia y seguir en este proceso que